Ya estamos en conexión con Radio Cristo Vive. Vamos a estar un momento de oración, de clamor a nuestro Dios en esta preciosa hora, en este lugar. Vamos a estar pidiendo a nuestro Padre Celestial para que realmente tome el dominio. Padre, te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo, esta bendición de poder, Dios mío, transmitir tu palabra. Esa palabra, Padre, que no ha cambiado. Es la misma ayer y hoy por los siglos de los siglos, Señor. Que en esta hora, Dios mío, sea allí, conforme a tu plena voluntad, obrar, Dios mío, en aquella vida, en aquella persona que está allí del otro lado, Señor. Que en este momento, en este tiempo, Señor, que tú nos alcanzas para que podamos realmente, Señor, llevar a cuantas vidas tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Así que ya vamos a compartir la palabra en esta hora. Vamos a realmente agradecer a Dios. Estamos más que agradecidos a Dios, ¿verdad? Por la bendición que Dios nos brinda, nos alcanza, como siempre trato de compartir. Y damos gracias al Señor porque Dios es bueno, es misericordioso. Es misericordioso. Realmente tenemos palabras de gratitud a nuestro Dios y por esto en esta hora vamos a compartir este Salmo número 34, vamos a compartir, realmente es muy profundo, realmente agradecemos al Señor por esto, agradecemos a Dios por esa gran bendición que Dios nos alcanza a través de esta palabra, y sabemos que Dios obrará para bien. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, este Salmo 34 es un salmo de alabanza, gratitud. Podemos ver que también y enseñanza espiritual, donde fue escrito por David cuando huyó de Saúl y fingió locura delante de Achís. En 1 Samuel podemos encontrar esta historia, esta palabra, ¿no es cierto? Capítulo 21, versos 10 al 15. Después de ser librado milagrosamente, David escribe este salmo para enseñar que Dios, escuchemos, Dios libra, escucha y cuida a los que confían en Él. Este salmo también es mesiánico porque algunos versículos se cumplen en Jesús, en Jesucristo, especialmente el versículo 20. El Salmo 34 es una reflexión profunda, y realmente podemos ver, en cada versículo vamos a estar leyendo en esta hora. Dice su primer versículo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Podemos ver, mis queridos amigos oyentes, que allí el mismo salmista, David, un rey de Israel, declara una alabanza constante, no solo cuando todo va bien. Hay que estar allí, ¿no? Porque muchas veces tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos felicidad cuando todo está bien, cuando alabado sea Dios. No hay nada mejor cuando el cristiano, ¿verdad?, está allí con la plata, el dinero, o algún bien que alcanzó, alcanza una felicidad, pero cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de las angustias, las circunstancias, allí no hay alabanza a nuestro Dios. Aquí David nos enseña que la alabanza constante no solo cuando todo va bien. La verdadera adoración no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad a Dios. Cuando usted es fiel para con Dios, no importa el momento, lugar, quizá allí privado tu libertad, quizá allí internado en un hospital, quizá en tu propio hogar, pero dentro de todas estas cosas debemos saber que nuestra fidelidad a Dios es verdaderamente en todo tiempo, cuando allí adoramos a Dios. El creyente maduro aprende a adorar en el dolor, en la prueba y en la victoria. El creyente, hermanos, que realmente ya maduró espiritualmente, ya ha pasado por circunstancias, ese hombre o esa mujer alcanza un tiempo bastante agradable ante Dios, y donde
no importa las circunstancias, sino que allí empieza a adorar a Dios, aprende a adorar. Por eso vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice el apóstol Pablo, da gracias a Dios en todo. Que realmente podamos agradecer a Dios. Hebreo capítulo 13, versículo 15, donde allí el escritor hace que haya sacrificio de alabanza. El versículo 2 de este Salmo 34, en Jehová se gloriará mi alma, los oirán los mansos y se alegrarán. Vemos que el rey David no se gloria en sí mismo, sino en Dios. Cuando hablan los mansos, hermano, hablas de los humildes. Y los humildes no es aquel que tiene la ropa harapienta allí, que está allí, con medio allí apenas, como se dice, vestido, no. De aquel corazón humilde que continuamente tiene una gracia, no mira de costado a aquel que está más bajo que él, no, sino que tiene la misma sonrisa, la misma empatía con todo ser, con todos aquellos nuestros hermanos, con aquella persona. Por eso que los mansos encuentran ánimo al escuchar el testimonio de la obra de Dios. ¿Cuánto nos gozamos cuando vemos que Dios oye el clamor, que Dios obra con poder? Por eso que la palabra allí nos habla de esta manera. El testimonio de un creyente fortalece la fe de otro. Hermano, muchas veces nos cuesta contar la grandeza de Dios. Nos cuesta. Yo soy una persona dependiente de Dios, que dependo de Dios. Y no es que estoy todo el día sentado, acostado, no. Estoy continuamente orando en un sentido que allí pidiéndole a Dios. Y estos días, como el día de ayer comenzó, ¿cierto?, la clase del seminario. Y no tenía yo para realmente, en un sentido que habíamos hecho algún trabajo con nuestras hermanas, pero mi necesidad llevó a ocupar ese dinero. Y dije, Dios mío, yo sé que tú has de obrar, tú has de bendecir, Señor. Por esto, Padre, a ti clamo. Y mira, hermano, cuando nosotros realmente creemos en Dios, Dios se encarga de proveer. Dios abrió una pequeña, un pequeño trabajito allí que ya Dios suplió mi necesidad. Muchas veces, como dice a mí el mismo escritor allí de Proverbio, cuando dice, no me des dame el pan necesario, no sea cosa que me sacie y me olvide de ti. Y a veces pasa esto, nos olvidamos de Dios. Por eso es cuando vemos en el versículo 3, cuando dice, engrandeced a Jehová conmigo. Hace esta palabra, yo sé que el versículo continúa, pero esta palabra cuando dice engrandeced a Jehová conmigo, habla, hermanos, de la adoración, que también es comunitaria, en un sentido comunitaria. ¿Por qué? Cuando nos juntamos, cuando estamos congregados, cuando estamos quizás en una reunión o quizás en algo especial, qué hermoso es cuando nos juntamos a adorar a Dios. Por eso es que David invita al pueblo a exaltar junto a Dios. Está allí diciéndole, vamos pueblo, adoremos a Dios. Hay cosas grandes y maravillosas que Dios tiene que hacer para con nosotros. La fe, mire mi amado, la fe fortalece cuando la iglesia adora unida. Cuando adoramos unidos allí, adorando, glorificando, quizás en el silencio, pero está allí continuamente exaltando, sintiendo la presencia poderosa de Dios. Por eso es que vemos esta palabra. Cuando dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó. David testifica que Dios responde la oración. Hermanos,
de los años que estoy en los caminos del Señor, no es porque me quiero jactar, vanagloriar, no. Aleluya, de los años que estoy en los caminos de Dios, Dios siempre ha escuchado mi oración. Siempre le digo, Señor, una vez más, glorifícate, Dios. Dios, en tu gran amor, en tu gran voluntad, una vez más, glorifícate. Aleluya. Mira, hermano, tremendamente siento su presencia. Tremendamente, porque realmente es así, Dios se escucha. Por eso el mismo salmista decía, busqué a Jehová y Él me oyó. Hermano, la oración sincera siempre encuentra el oído de Dios. Ahora cuando empezamos a, como dicen por allí, ¿verdad?, a chamullar, o hablar demasiado, o querer usar una elocuencia, no. Allí acércate a Dios, habla con sinceridad, como quizás que tú muchas veces te acercaste a un amigo, una amiga allí, le comentaste tu problema. ¿Por qué no le cuentas a Dios? ¿Por qué no te diriges a Dios? Vemos allí que Dios le dice al profeta Jeremías, allí estando preso en la cárcel, clama a mí y yo te responderé. Mira, hermano, cuando vemos el versículo 5 de este Salmo 34, los que miraron a él fueron alumbrados. Mire, hermanos, como cuando nosotros ponemos la mirada en Dios, significa poner la fe en Él, poner nuestra confianza. Por eso dice el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de vuestra fe. Cuando el alma mira a Dios, recibe luz, esperanza y dirección. Qué tremendo, hermanos. Cuando dice el versículo 6, no es que lo estamos leyendo completo los versículos, sino que estamos destacando parte de esto para que podamos entender cuando dice este versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Allí vemos que el mismo rey habla de sí mismo como pobre y necesitado. A pesar que él estaba en una condición, que allí tenía quizá toda la potestad, pero en ese momento se encontraba allí en un lugar, en una manera que no podía utilizar estas cosas. El único recurso le quedaba a Dios, le quedaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Dios escucha especialmente a los humildes y quebrantados. Cuando usted viene, se humilla, se reconoce. Alabado sea Dios, no empieza allí como una metralleta, no, allí empieza a exaltar la gloria, a reconocer que solamente Él es su ayuda, solamente Él es su refugio, solamente Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Alabado sea Dios. Y cuántas cosas que podemos expresar, un momento de clamor ante Dios y allí decir, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, aquí está mi cuerpo, Dios, que necesita de ti. Por eso el salmista decía, este pobre clamó y le oyó Jehová. Cuando allí hay un corazón quebrantado, donde no hay otra cosa que adorar a Dios. El versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hermano, podemos ver, quizá usted no puede ver con sus ojos la gran protección de Dios. Y muchas veces me dijeron a mí, pero ¿cómo si es posible Dios cuida a sus hijos? ¿Cómo me pudo pasar esto? Pero muchas veces tiene que pasar. ¿Para qué? Para que nos acordemos de Dios. Tenemos que Dios tiene que volver a tocar nuestra vida para que podamos realmente
conocer a Dios, porque muchas veces hablamos de la grandeza de Dios, hablamos del poder de Dios en nuestros labios, pero cuando viene el momento en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, gloria sea el nombre del Señor, que Dios nos permita cosas terribles, pero Dios tiene que de alguna u otra manera hacer algo para que podamos realmente zambullirnos en la presencia de Dios. Por eso dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, donde allí Dios coloca una protección alrededor de sus hijos. Muchas veces, como podemos ver, que muchos teólogos ven aquí una figura que apuntan a Jesucristo como protector divino. Mira, hermano, el creyente, aquel que ama a Dios, aquel que la procura, que la está remando contra toda la corriente de este mundo. Hermanos, el creyente vive rodeado de protección invisible, de algo que no estamos viendo, pero que algo que realmente, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, Dios tiene que obrar, Dios tiene que romper toda esa estructura, para que podamos ver, entender que tenemos protección, pero que también debemos acordarnos de aquel Dios. Dice su palabra, gustad y ven que Jehová es bueno Jehová. A veces, hermano, no basta conocer a Dios intelectualmente, como los expresaba hace un rato. No, hay que experimentar personalmente. Yo puedo comentarle cuántas vivencias, cuántos encuentros con Dios, cuántas situaciones que he pasado, que hemos pasado con mis hijas, cuántas circunstancias difíciles, que hasta a veces al parecer algo imposible, algo que no se va a poder lograr. Es allí cuando nosotros experimentamos personalmente el gran poder de Dios. Es allí cuando nosotros experimentamos. Por eso la fe verdadera es vivencial, no solo doctrinal, como muchos lugares por allí, ¿verdad? Te enseñan. No voy a entrar en estas cosas porque no me compete. Alabado sea Dios. Muchas veces, ¿verdad? Hablamos de la fe verdadera. Pero ¿cómo está tu fe? Jesús dijo en una de sus palabras, cuando vendrá el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe. ¿Cómo está tu fe en esta tarde? ¿Cómo está tu fe en este momento? Versículo 9 de este Salmo número 34, temed a Jehová vosotros, sus santos. Hermanos, el temor de Dios es reverente y obediencia. No es un miedo allí de terror, no. Es algo, hermanos, que debemos reverenciar. Aleluya, tener un respeto, tener un amor a Dios. Y sobre todas las cosas tener obediencia a lo que es Dios. Quien teme a Dios, hermano, no carece de lo necesario. Justo estábamos hablando días pasados con un pastor. Ya con nuestra edad hay muchas cosas que ya no podemos realizar. Más él con su situación física. Y hablamos de la dependencia de Dios. Hablamos de la necesidad, porque muchas veces nos cuesta acercarnos a Dios, reconocer que de Él todas las cosas subsisten, dice su palabra, de toda la plenitud de la tierra. Y de ahí vemos, hermanos, quien teme a Dios no carece de lo necesario. Claro que no. Dios tiene el poder para proveernos. Me llevó tiempo lograr esta herramienta que hoy tengo en mis manos.
Me llevó tiempo. Si no era una cosa, era otra. El versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Mm? Hermano, incluso los animales más fuertes pueden pasar necesidad. Claro que sí. ¿Y por qué tú no? ¿Por qué yo no puedo pasar necesidad? Si tengo un Dios todopoderoso, claro que podemos pasar. Claramente. Pero los que buscan a Jehová, pero a los que buscan a Dios, no carecerán de bien. No hará falta de nada, mi amado. Quizá faltará mediodía o quizá un día, pero Dios proveerá. Alabado sea Dios. En Mateo capítulo 6, verso 33 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Aleluya, buscad a Jehová primeramente y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, en sus versículos 11 al 14, en esto David enseña una sabiduría espiritual. Por ejemplo, que son principios para nosotros. Guardar la lengua del mal, apartarse del pecado y buscar la paz. En estos, desde el versículo 11 al 14, hay principios que debemos guardar. Guardar la lengua del mal, apartarse del pecado y sobre todo buscar la paz. El versículo 11 dice, los ojos de Jehová están sobre lo justo. Mira, hermano, Dios observa continuamente a sus hijos. ¿Cuántas veces me ha tocado observar a mis hijos? Buscarlos, saber dónde están, cómo están, qué están haciendo. Imagínense a Dios. Póngase a pensar como Dios, mirándonos a nosotros allí, a pesar de que cabeza dura, no entiende como el pueblo de Israel en el desierto. Pero aún allí está la misericordia de Dios. Aún está allí la mano poderosa de Dios. Dios continuamente nos está observando. Nada de lo que vive el creyente pasa desapercibido para con Dios. Nada, hermano. Justamente hablamos hoy con un hermano y me decía este varón, me agarra miedo, hermano, predicar la palabra de Dios. Porque a veces decimos cuántas cosas sin saber que esto también vendrá por nosotros. Le digo, no hagas o hagas, igual eso está anotado allí en la presencia de Dios. Y cuando estemos en el trono blanco, allí serán abiertos los libros. Por eso es que vemos, hermanos, que Dios es amor, pero también es juez justo. El pecado tiene consecuencias, claro que sí. Tiene su consecuencia. El versículo 17 dice, claman lo justo y Jehová le oye. Claro, Dios no ignora el sufrimiento del justo. No ignora. Dios sabe la condición que está esa persona. La condición en cual estoy yo en este día. El versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando Dios, mira hermano, cuando Dios se acerca específicamente al que sufre, por eso que allí el mismo salmista lo expresa, porque estaba pasando un momento difícil. Por eso Dios se acerca a realmente, hermanos, aquellos que lo sufren. Las heridas del alma atraen la compasión divina. Dios se compadece de aquella vida que está sufriendo, que tiene una herida profunda en el corazón. ¿Cuántas vidas que están así en esta condición, que están, que sangran por dentro, que lloran por dentro, porque han buscado cuántas cosas llenar ese vacío, sacar ese dolor, pero no lo podrán porque solamente Dios es el que puede hacerlo. Solamente Dios.
Por eso es que, hermanos, que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y presentamos todas estas cosas, hermano, trae la compasión misma de Dios. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, ¿no? Hermano, muchas veces la vida cristiana no está libre de pruebas, no. Continuamente, hermanos, ¿para qué? Para que aquella persona que no conoce a Dios y sabe que nosotros sí conocemos a Dios y que debemos pasar por estas cosas para que esa persona entienda, ¿no?, que también teniendo a Dios pasamos circunstancias, pero que no estamos solos, que tenemos esperanza, y esa esperanza se llama Jesús de Nazaret. Que no estamos enloquecidos buscando, golpeando puertas, marcando números, llamando, desesperados. No, vamos a la presencia de Dios. Por eso dice la vida cristiana, pero Dios libra de todas ellas. Claro que sí, nos libra, nos guarda. El versículo 20 habla allí de la profecía mesiánica. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos serán quebrados. Este versículo se cumple literalmente allí en Jesús, cuando estuvo allí en la cruz del Calvario. Cuando murió en la cruz, no le quebraron los huesos. A otras personas que estaban allí, sí, a ellos se los quebraban para que pudieran morir rápidamente. Versículo 21 dice, matará al malo la maldad. El pecado, hermano, termina destruyendo al pecador. Claramente. Claramente. Por eso es que cuando podemos ver en su palabra, ¿no es cierto? En versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos. Dios rescata completamente a los que confían en él. Y esto apunta a la redención final de Jesús. Apunta terriblemente. Por eso que continuamente, hermanos, Dios nos sigue enseñando a través de su palabra. Este salmo, hermanos, Salmo 34, revela 5 grandes verdades espirituales. Cuando habla allí en el versículo 1, habla de la alabanza debe ser continua. En el versículo 4 y 6, Dios escucha la oración del humilde. En el versículo 7, Dios protege a los que le temen. El versículo 19 habla allí, el justo sufre, pero Dios lo libra. El versículo 20 y 22 habla de la redención final de Cristo. Por eso, hermanos, amigos que me escuchan, este salmo enseña que la vida del creyente está rodeada por 3 realidades divinas: la presencia de Dios, la protección de Dios, la liberación de Dios. ¿Y qué está esperando para lograr eso? Si todavía no lo has aceptado a Cristo. Aunque haya pruebas, Dios oye, guarda, redimes a los que confían en Él. Nada más tan real como nuestro Dios.